Muy buenas tardes, mi nombre es Nelson Villamizar, integrante del grupo número 2 en la materia Derecho Romano 2 del segundo año de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos, Ezequiel Zamora. En compañía de mi compañera Yesky Mendoza hacemos el grupo número 2. Nos correspondió a nosotros en esta oportunidad dar a conocer el contenido de los grupos pares y básicamente lo que nos correspondió es en esta oportunidad los procedimientos especiales en Roma. Inicialmente debemos aclarar que el procedimiento corresponde a todo un grupo de pasos jurídicos que se inician con el ejercicio de la acción y termina con la obtención de una sentencia. Dentro de los procedimientos especiales que habrían en Roma encontramos la latitancia o el ausente. ¿Y cuándo era un procedimiento, cuándo se conformaba este procedimiento? Bueno, cuando el demandante incoaba ante el magistrado una demanda para satisfacer los derechos, y entonces el latitas, que en este caso venía siendo el demandado, se encontraba ausente, pero ausente por causas propias. En otras palabras, se dice que se encontraba escondido, pues, para evitar una demanda. Entonces, el magistrado lo declaraba como latitas, ¿okay? A diferencia entre latitas y el ausente, era que el ausente en este momento se podía encontrar, si bien no comparecía ante el magistrado, era por causas por lo general ajenas a su voluntad. En otras palabras, se encontraba en combate, en la guerra, y entonces, bueno, no podía comparecer. Con referente a los bienes, respecto en el procedimiento de la latitancia o el ausente, hay ciertas diferencias. Cuando era a través de latita, o sea que el latita o el demandado no se presentaba, los bienes del ausente pasaban a manos en este caso, los bienes de latitas, que se declaraba como latitas, pasaban a ser propiedad o a manos del demandante, con la diferencia de que podía administrarlo y podía incluso venderlo para satisfacer y sufragar el pago de la deuda. Mientras que el ausente, el magistrado, solo autorizaba la administración de los bienes, más no su venta. Incluso, dependiendo del bien que fuese, si era una finca o un fondo, el acreedor en este caso podía incluso con sus frutos resarcir la deuda que tenía. Esto es en caso de que el ausente fuese declarado ausente por motivos de que estaba en la guerra. Era más importante el imperio, el Estado, que una demanda. Otro procedimiento era contumacia. En contumacia, ¿cuándo se encontraba en contumacia? Bien, el procedimiento de contumacia es cuando uno de los dos actores, o sea, está el demandante y el demandado, no sigue las normas del procedimiento. No sigue las normas del procedimiento. Incluso se podía hacer contumaz aún estando presente compareciendo, pero no siguiendo las reglas del juicio. Y esto pues acarreaba unos efectos. Se habla de relaciones reales y relaciones noxales, cuando lo que se perseguía era una posesión o en este caso, entonces, bueno, los bienes eran entregados de un procedimiento diferente. También tenemos el procedimiento arbitral. El procedimiento arbitral, ambas partes se sometían a un tercero que venía siendo, que era escogido por ellos mismos, ¿okay? Para solucionar un conflicto. Entonces, ellos se sometían a ese tercero para dilucidar un conflicto. Y por último de los procedimientos tenemos la episcopales audiencia, que era un árbitro, pero en este caso el árbitro era el obispo. En algunas épocas se autorizó para que las personas pudiesen abandonar el procedimiento ordinario donde estaban dirimiendo sus diferencias o sus conflictos y fuesen a la audiencia episcopal
por supuesto, la audiencia episcopal, la decisión de la audiencia episcopal no tenía apelación. Con el transcurrir del tiempo, eso cambió. ¿Okay? Bien, seguidamente voy a explicar lo referente a la protección extrajudicial, lo que sucedía con la protección extraprocesal en el procedimiento civil romano. Bien, continuando con la exposición, tenemos lo que correspondía a la protección jurídica extraprocesal. Como su nombre lo indica, esto sucedía al margen del proceso ordinario y eran ciertas acciones que se tomaban para tratar de no llegar pues a la fase de juicio como tal. Entre estos tenemos los interdictos. Los interdictos eran órdenes del pretor, si quiere, provisionales para evitar un conflicto. Si se evitaba el conflicto, perfecto, pero si no, entonces se procedía a la fase de juicio. Entonces los interdictos hacían que fuese de una u otra manera encaminado para garantizar mejor su eficacia en caso de que no se pudiese resolver el conflicto a través de los interdictos. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, se daba la comparecencia de ambas partes. El actuante, en este caso el demandante, solicitaba la protección interdictal y bueno, el demandado tenía la posibilidad de obedecer o no. Si obedecía el interdicto dictado por el juez, entonces bueno, allí terminaba el conflicto como tal. Pero si no, repito, se entraba entonces a la fase de juicio, donde bueno, venían otros procedimientos. ¿Cuáles eran las clases? Hay algunos autores que hablan de otro tipo de clases de interdicto, pero los más resaltantes eran los exhibitorios, los restitutorios y los prohibitivos. Bien, los exhibitorios lo que ordenaba era exhibir a una persona o una cosa. Cuando hablamos de personas nos referimos a los esclavos, cuando tenían que exhibir. Si no, era una cosa, el objeto en litigio, la documentación que avalara la propiedad, cualquier tipo de cosa. Los restitutorios eran para efecto de restituir la propiedad. Esto cuando habían sido por alguna razón violentado y había sido despojado de alguna propiedad, entonces eran restitutorios de la propiedad como tal. Los prohibitorios básicamente se referían a la prohibición de realizar o llevar a cabo determinadas conductas, cuando hablamos de prohibitorio. ¿Okay? Otra protección extraprocesal, además de los interdictos, eran las estipulaciones pretorias, ¿okay? Que tenemos acá. Las estipulaciones pretorias venían a ser estipulaciones dictadas por el pretor, valga la redundancia, para proteger intereses particulares que, si bien o no tenían protección jurídica, o la protección jurídica que tenían era insuficiente. ¿Okay? Y el procedimiento, bueno, el afectado acudía al pretor y solicitaba pues la protección de sus intereses. Entonces el pretor emanaba una estipulación en aras de proteger lo que se consideraba con esa eficacia jurídica que debería ser protegido. Las clases, bueno, tenemos que eran estipulaciones pretorias voluntarias que se daban entre las partes por diversas circunstancias. ¿Okay? Tenemos las pretorias propiamente dichas, que eran las celebradas por las partes ante el pretor, y tenemos las judiciales, que eran las celebradas en este caso frente a un juez. También tenemos la parte que era restitución por entero, ¿okay? Que la restitución por entero viene a ser una declaración del magistrado para no reconocer la eficacia jurídica de un acto o un hecho. ¿Okay? La restitución implicaba
la restitución de los efectos jurídicos al momento anterior a que se dio el hecho o que se dio el acto. Esto se daba por muchas razones. Habían sido, dentro de las causas está bueno, la minoría de edad, la capitis diminutio, habían varias. Básicamente era cuando por alguna razón, por dolo o por error o por omisión, alguien había sido despojado de una propiedad o de un derecho. Entonces la restitución por entero anulaba ese acto o ese hecho, y entonces había la restitución al momento anterior donde se daba el hecho o el acto, y es como si el acto o hecho no hubiese sucedido nunca. Bien, le voy a dar el pase a la compañera Jessy Mendoza, que es la otra integrante de este grupo, y para que ella nos hable de cómo era la restitución de los bienes en el procedimiento civil, ¿okay? Cómo se daba esa restitución o esa posesión, la puesta en posesión de los bienes en un conflicto de carácter civil. Buenos días, mi nombre es Jessy Mendoza. Para continuar con los procedimientos procesales en Roma, yo les voy a hablar sobre la restitución por entero, la puesta en posesión de bienes y la comiso extraordinaria. Cuando hablamos de la restitución por entero, era ese remedio extraordinario que era establecido por el pretor para ser aplicado en determinadas circunstancias y así poder anular un acto o negocio jurídico. Existían una serie de causas justas para que se pudiera dar la restitución por entero. Estas causas eran establecidas por el pretor, como lo eran ser menor de edad, la violencia, el dolo, la omisión, entre otros. Cuando hablamos de la puesta en posesión de bienes, y que ese demandado tiene 30 días para cumplir esa sentencia. O sea, es esa posesión que se da a través de un determinado proceso, en este caso un juicio, y llega al resultado de una sentencia. Existen varios actos, varias situaciones en donde, primero, si ese demandante, la primera es que el demandante tiene 30 días para cumplir la sentencia. Si ese demandado o condenado no cumple voluntariamente, el demandante puede dirigirse a un magistrado para solicitar el cumplimiento forzoso. En el caso de que éste no quiera cumplir voluntariamente, se busca que se encierre en una prisión pública. Todo esto se puede evitar si el condenado cede los bienes al demandante. Okay. En cuanto a después de la sentencia, el magistrado, cuando el demandado no quiere cumplir, que es el primer caso que les mencioné, sobre que si no quiere cumplir voluntariamente lo que se fue dictado en la sentencia, el demandante puede acudir a un magistrado para solicitar el cumplimiento forzoso de esa sentencia. El magistrado tiene dos opciones, que es la apelación, que es aquella que se impone ante el magistrado para que dicte, para que el magistrado para que se lo dictó para que lo eleve a un superior jerárquico. Y tiene la otra opción, que es la restitución por entero, que es la que les acabo de hablar en el procedimiento. En cuanto al comicio extraordinario, este procedimiento se desarrollaba en una sola fase, es decir, el magistrado era el mismo, era un procedimiento que estaba que unificaba tanto el procedimiento civil como el penal, como lo dice aquí en sus características. En él desaparece la fórmula de la acción y la extensión.
pierde el significado original para convertirse en formas de pedir protección jurídica. La otra característica es que las sentencias pueden ser impugnadas mediante un recurso de apelación ante un juez superior, que es lo que les estaba hablando aquí en una de las primeras opciones que tiene el magistrado. Bueno, buenos días, espero que esta pequeña exposición sobre estos tres procedimientos procesales les sirva. Buenos días.